Ser Podcast. La Ventana, en Ser Podcast. No es que me emocione otro amanecer, es que es el primero en que lo vamos a hacer. Es que yo ya no quiero hacerlo sola otra vez, es que sola no tiene gracia ni placer. 1, 2, 3, sí. Es por la mañana, ya ha salido el sol, este es el día en que metemos el gol. Hoy va a quedar claro quienes tienen valor, porque hemos luchado para esta posición. Todos nuestros sueños se van a cumplir hoy, todos ganaremos porque es diversión. Somos legendarias, tenemos derecho a estar aquí, llegaremos lejos, juntas llegaremos hasta el fin, nadie nos parará, llegaremos más allá, vamos bien, ya lo ves, hoy las legendarias van a amanecer, y es que si está usted... ¿Qué tal? Muy buenas tardes, abrimos la ventana de este miércoles, ¿no? Martes. De fiesta, 15 de agosto, es lo que tiene tener la cabeza. Vaya, de fiesta. Rafa Panadero, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. En Radio Mallorca, Matías Vallés, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Desde San Sebastián nos escucha Pablo Ordaz. Hola, Pablo. Hola, Marta, ¿qué tal? Decía, pues ya me ves con la cabeza de celebración. De miércoles. Es que yo creo que estamos todos así, salvo para quienes intentan negociar esos apoyos para presidir la mesa del Congreso, que deben estar más inquietos que otra cosa, pero yo creo que el resto celebramos, aunque estemos trabajando, por varias razones. La primera, la selección femenina de fútbol ha llegado a la final del Mundial por primera vez, y esto que escuchamos, Rafa, tiene que ver con eso. Sí, porque esto, bueno, en realidad es un tema de finales de los 90, de los fresones rebeldes, algunos nos traen recuerdos de otras épocas, pero el grupo ha rehecho la letra, el mítico Al Amanecer, este grupo de Gijón, y bueno, lo ha transformado en un himno para la selección femenina de fútbol, el himno Legendarias, lo llaman. Hoy va a quedar claro quienes tienen valor, porque hemos luchado para esta posición. Todos nuestros sueños se van a cumplir hoy, todos ganaremos porque es diversión. Somos legendarias, tenemos derecho a estar aquí, llegaremos. Celebración por llegar a la final del Mundial primero, y segundo porque medio país está de fiestas patronales, de verbenas en sus barrios, en sus pueblos. Sonia Ballesteros, buenas tardes. Hola, Marta, buenas tardes. ¿En el Recuenco, en Guadalajara, están de fiesta? Pues mira, las están preparando, empiezan el jueves 24 de agosto con pregón, desfile de peñas y de rey y reinas de las fiestas. Y además, mira qué bonito, son fiestas en honor a la Virgen de la Bienvenida. Ah, pues mira, es que nuestra primera parada es allí, en esta ventana, y vamos a detenernos de la mano de un grupo de estudiantes universitarios que seguro que no se pierden estas fiestas patronales, pero que además están haciendo prácticas en pueblos que no llegan a los 100 habitantes. El Recuenco es uno de ellos. Las están haciendo mediante el programa Campus Rural, que ha puesto en marcha el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, junto con las universidades públicas y diferentes municipios. El objetivo, pues que los jóvenes se acerquen al mundo rural y creen oportunidades de empleo en esos territorios para hacer frente a la despoblación. Son más de 500 los jóvenes que este verano hacen sus prácticas en pequeños municipios. Sonia, cuéntanos más sobre este campus rural y sobre sus protagonistas. ¿Dónde ha sido? Pues mira, ha ido a la provincia de Guadalajara, hasta el Recuenco, que tiene 60 habitantes, y también a Villanueva de Alcorón, con 135. Son dos poblaciones de la mancomunidad del Alto Tajo, donde 10 estudiantes universitarios y de máster están haciendo sus prácticas. Tienen formaciones diversas. Hay ingenieros forestales, graduados en energías renovables y cambio climático, pero también graduados en Derecho. ¿Y qué hacen allí? Estoy aquí en el Recuenco trabajando con los planes de gestión forestal. Estamos aquí en el programa Campus Rural gestionando las subvenciones Next Generation. Estamos desarrollando un proyecto para dinamizar el territorio, que se realicen actividades culturales de patrimonio y la puesta en valor del paisaje, de las rutas. Pero mira, vamos a concretar algo más. Nos centramos en uno de los proyectos en el que trabajan 3 estudiantes de máster de la Universidad de Santiago de Compostela. Están aquí para lograr que esta sea una comunidad energéticamente sostenible. Silvia y René nos lo explican. Acabamos de llegar prácticamente y vamos a intentar hacer una comunidad sostenible aquí en el Alto Tajo, de manera que intentemos implementar las energías renovables aquí para ayudar a los ciudadanos a reducir la factura de la luz y
En este preciso momento recopilamos información. Nos interesan los consumos energéticos, sobre todo de toda la mancomunidad, para dimensionar el consumo y ver qué tipo de energía. Bueno, estamos enfocando específicamente en energía fotovoltaica para autoconsumo de los ayuntamientos y de las poblaciones. Nosotros nos encontramos cuando estaban en plena reunión con el alcalde de Villanueva. Sí, estamos en este momento en el pueblo de Villanueva hablando con el alcalde Fausti. Quisiéramos saber acerca del ayuntamiento, cuántos habitantes tienes apadronados, a qué se dedica la gente, hay gente teletrabajando, cómo se maneja el ganado aquí, hay algún cultivo. Pues Villanueva al final es un pueblo que siempre se ha dedicado al sector primario, ganado, agricultura, sobre todo aquí lo que más hemos sembrado ha sido trigo y cebada, cereal, sobre todo. Estos 3 estudiantes se tienen que reunir con todos los alcaldes de la mancomunidad para así conocer las necesidades que tiene cada municipio y cada vecino. Eso les va a permitir dimensionar y diseñar el proyecto de energía fotovoltaica y también gestionar las ayudas de los fondos europeos. Sonia, y más allá de ese proyecto de energía, el proyecto Campus Rural se propone que los jóvenes conozcan y se integren en la vida de esos pueblos. ¿El grupo con el que has estado tenía alguna vinculación con la España vaciada? ¿Te han comentado algo? ¿Te han contado qué opinan de las ventajas o de las carencias que encuentran en estos pueblos? Pues sí, hablamos de ese tema. La mayoría no tenían ninguna o apenas alguna relación con la vida rural. De los 8 con los que yo hablé, solo uno, Jorge, estaba vinculado a esa zona, específicamente al Alto Tajo, y René, que es salvadoreño y es más mayor, había trabajado en entorno rural. Los otros 6, pues nada de nada. Así que quise empezar preguntándoles por lo bueno de la vida en el pueblo, y es Esther la primera que responde. La tranquilidad con la que se vive. En las ciudades al final yo creo que todo el mundo va corriendo, no te puedes parar a sentarte tranquilo a tomar un café, no puedes poner tu propio horario de trabajo, aquí eso sí. Al final nosotros estamos viviendo literalmente a 20 metros de nuestro centro de trabajo, sí. Entonces es levantarnos y quedarnos ya en el trabajo, literalmente, ¿no? También es un hábitat en el que si quieres estar solo puedes buscar la soledad, y también es un entorno rural que también te permite interactuar con personas mayores, que yo en mi vida he interactuado de esta manera con personas de edades avanzadas, ¿no? Al final tú en la ciudad tiendes a juntarte, ¿no?, con aquellas personas que son muy afines de a ti, tanto de edad como de recursos económicos, incluso la zona de tu alrededor con las que vives, y sí que en el pueblo pues te hable, ¿no?, a conocer personas de diferentes edades, de diferentes ocupaciones, y sí que nos da una experiencia mucho más enriquecedora. Conocemos al final pues mucho más de las personas y de lo que hacen. Mira, a mí lo de interactuar con personas de otras edades y con otros que son muy diferentes a ti fue una de las cosas que más me llamó la atención. Claro. Pero bueno, ahora vamos a las carencias. ¿Qué carencias se encuentran en el pueblo? El médico, pues aquí no tienes un médico diario, sí tienes servicio de médico en el consultorio, pero claro, no es continuo. Tampoco hay una tienda, por ejemplo, de ultramarinos, por decirlo de alguna manera. No hay una línea regular de autobuses. Aquí tienes que venir sí o sí con coche. Falta que se genere empleo, que yo pienso que en esta zona se puede generar muchísimo y se puede crear mucho. Mucho empleo, decía Esther, que se podía crear, y hablaba de empleo verde. Pero si hay empleo, pero no hay vivienda, mal asunto. Claro. Y esa es otra de las grandes y no atendidas carencias del mundo rural, la vivienda. Conseguir alojar a los 10 estudiantes de la beca Campus Rural en los pueblos de la Mancomunidad del Alto Tajo no fue una tarea fácil. Cristian y yo pues compartimos una casa que nos la ha ofrecido el abuelo del actual alcalde, de Enrique, y bueno, pues la estamos habitando también para darle un poco de vida, porque era una casa que estaba actualmente cerrada, ¿no? Mi compañero Jorge y yo estamos actualmente ahora viviendo en Peralbeche, que es un pueblecito que hay aquí al lado, y ha sido gracias a la relación entre alcaldes, que el alcalde de este otro pueblo, que se llama Peralbeche, pues nos ha cedido también una casa, igual que a nuestros compañeros. En mi caso lo gestionamos entre el alcalde del Recuenco y otras personas que viven acá. Fue un poco difícil, pero buscando, recomendando y haciendo como una relación un poco más estrecha con los vecinos, se dio la oportunidad de tener como un piso, el cual está muy bien dotado. Sonia, ¿les has preguntado si alguno se quedaría a vivir en el Alto Tajo? Pues sí, era una pregunta obligada. Claro. Y respuestas hay pues para todos los gustos. Los 2 ingenieros forestales se quedarían en el Recuenco sin ninguna duda. Y Lilian, que viene de Bogotá, con más de 7 millones de habitantes, se apunta también a la vida rural.
Yo personalmente sí me vendría. Por la parte que me toca hablando, al fin y al cabo estudio ingeniería forestal y desde luego mi visión no es trabajar en una ciudad. Básicamente porque el terreno sobre el que trabajo no se encuentra en una ciudad. Teniendo un trabajo me vendría sin ningún tipo de problema. Necesitas un coche para poder moverte y muchas ganas. Sí lo haría, ¿por qué? Porque ya tuve la experiencia de trabajar en una gran ciudad y en la gran ciudad no hay calidad de vida. Y los otros pues se lo están pensando. Todavía no lo tengo muy claro porque también tenía otros planes de opositar y eso. Yo voy a empezar en septiembre un máster de acceso a la abogacía y entonces pues la verdad es que sería bastante complicado renunciar a esos planes que tengo a corto plazo. Pues la verdad que no lo sé, porque somos jóvenes y al final comprometerse a vivir una vida en el campo toda una vida, pues es mucho decir cuando tienes 24 años. Enrique Collada, alcalde de El Recuenco, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Pues muy bien y contentos de saludarte, alcalde. Estábamos escuchando que uno de los principales problemas era la falta de alojamiento y creo que tú, permítame que te tutee, literalmente acogías en tu casa a 2 de estos estudiantes. Era por esto, ¿no? Pues sí, al final, mira que estuvimos buscando casas y mira que muchas veces hay casas que no están ni ocupadas, ¿no? Pero la última opción ya fue tenerles conmigo de compañeros de piso, así que bueno, así hemos estado funcionando, sí. Y casi de hecho son veinteañeros de tu edad. Sí, la verdad es que tenían uno de ellos, no sé si tiene un año menos que yo, más o menos igual, y Esther pues tiene un par de años menos, o sea que somos más o menos de la quinta. Enrique, eres alcalde desde el pasado 28 de mayo. Eres ingeniero de telecomunicaciones e informática, vivías aquí en Madrid y bueno, un día decides dejar tu trabajo, vuelves al pueblo de tu familia, te presentas alcalde y te haces autónomo para dedicarte al desarrollo rural porque bueno, como todos los alcaldes o casi todos los alcaldes de pueblo, de esto no vives, ¿no? Esto es por amor al arte. Eso es, bueno, contado así parece todo como muy rápido, mucho cambio, ¿no? Pero la verdad es que ha sido algo paulatino, empezando a trabajar por la reactivación de esta zona con otros compañeros de los pueblos vecinos en una asociación y al final pues te das cuenta que hay mucho por hacer y que hay muchas oportunidades y para mí en ese caso también ha sido una oportunidad de trabajar en algo que me gusta mucho, ¿no? Así que bueno, pues aquí estamos en una nueva etapa y intentando aportar todo lo que se pueda a un pueblo que a mí pues me ha dado muchísimo en la infancia y esto es una forma también de devolverlo. Sí, alcalde, hay una cosa, una pequeña ventaja de los pueblos pequeños. Tú arrasaste con 2 de cada 3 votos y la composición del ayuntamiento son 2 concejales del PSOE y un concejal del PP, con lo cual no hay pactos, no hay negociaciones, queda todo claro en la misma tarde de las elecciones, en este caso el 28 de mayo. ¿Sabes si te envidian tus compañeros del PSOE nacional que están ahora en Madrid haciendo quinielas y cábalas sobre la composición de la mesa del Congreso? Pues seguro que sí, pero además no porque no haya que hacer pactos, sino porque es mucho más fácil hacer pactos aquí. Aunque seamos de diferentes partidos, pues aquí tenemos claro que no tenemos tiempo que perder, así que todos los que estamos en el ayuntamiento estamos a una, estamos ayudando, intentando resolver problemas, evidentemente cada uno con su visión y encontrando las soluciones, pero en este caso no tenemos ningún problema de ese estilo porque sabemos cuál es la urgencia de todo lo que tenemos que hacer, de los pocos recursos que tenemos y no estamos tampoco para perder el tiempo en trifulcas. ¿Y cuáles, Enrique? ¿Cuáles son tus prioridades? Pues es que hay muchísimas, la verdad. Lo primero es lo que hablamos siempre de los servicios, sobre todo básicos, para la gente que vive aquí todo el año, ¿no? Porque al final hay una población flotante muy grande, parte de la población de aquí pues viene simplemente en el verano, pero se necesitan servicios pues como lo que han estado contando antes los compañeros, ¿no? Servicios como una tienda, servicios como el transporte, sobre todo para personas mayores que ya no pueden ir de un lugar para otro, ¿no? Servicios como el sanitario y luego también pues tener un poco la mirada un poco más a largo plazo, no simplemente intentar gestionar el presente inmediato, sino pues esos proyectos de futuro, pues como el sector forestal, decía Esther que hay muchísima oportunidad, pues es que aquí en torno a la bioeconomía forestal, en torno al turismo, por ejemplo, también de naturaleza, ¿no? Un turismo respetuoso y demás, tenemos mucho margen de crecimiento y lo que necesitamos es gente que conozca esto y gente que conozca todos los recursos que hay aquí para convertirlos en una oportunidad.
que cuando se repasan las protestas de los residentes en Madrid o en Barcelona por la situación en sus ciudades, y hay que recordar que el pueblo donde tú estás, el Recuenco, tiene menos habitantes que un edificio cualquiera de una gran ciudad, parece que deberían sobrar candidatos en estos sitios, Madrid, Barcelona, todas las grandes ciudades españolas, a establecerse en la España vacía, en el Recuenco. ¿Tenéis estas solicitudes? ¿Hay gente que lo pide? Sí, hay mucha gente que quiere vivir en estas zonas rurales y el problema siempre está en el tema de la vivienda, ¿no? Nosotros no tenemos ninguna vivienda aquí que se alquile, que esté vacía. Ninguna. O sea, el problema es el contrario, ¿no? Sí que es verdad que no ocurre como en las grandes ciudades, que haya grandes empresas que te contraten y demás. Muchas veces el trabajo que haces aquí pues es dándote de alta autónomo, pero luego no te falta tampoco el negocio, ¿no? En actividades que tengan que ver con sector forestal o con actividades más cualificadas, pero también en los oficios de toda la vida, porque al final hace falta gente y, como decimos mucho aquí, pues es el ser humano la especie en peligro de extinción, ¿no? Por lo tanto te faltan también servicios y a pesar de que haya grandes ideas, pues faltan esas personas que las pongan en marcha. Entonces, bueno, aquí encantados de recibir a todo al que le apetezca, pero tenemos este problema de a ver si les encontramos una casa para que puedan vivir. De hecho, a mí me ha llamado mucho la atención, Sonia, que teníamos una chica colombiana, bogotana, y al chico salvadoreño, que decían que ellos estarían dispuestos a quedarse en un pueblo como este de Guadalajara, cuando normalmente vinculamos a esta conexión sentimental, ¿no? La afinidad con el pueblo. En este caso no es así. No, en este caso ninguna conexión por parte sobre todo de Lilian, que lo decía muy claramente, ¿no? Que estaría encantada de quedarse allí, que había tenido muchas dificultades para que la pudieran finalmente alojar y lo consiguieron, pero por lo que decía, ¿no? Pues después, pues a través del alcalde, que hacía un poco de embajador, en este caso entre los vecinos también y todo. Y Enrique, tú me comentabas cuando yo estuve ahí en el Recuenco que el problema de la vivienda lo tenéis vosotros, el problema es vuestro, pero la solución no depende de vosotros. Y eso es lo peor, ¿no? ¿De quién depende? Bueno, claro, porque es que tenemos ayuntamientos, como digo yo, en la indigencia económica, pero también en la indigencia de recursos humanos. Daros cuenta que aquí somos 3 concejales voluntarios, es decir, que esto es en nuestro tiempo libre, tenemos nuestro trabajo luego y luego pues de personal, pues un secretario interventor que viene un día y medio a la semana. Con eso, imaginaros lo que podemos hacer si tenemos que hacer un programa de rehabilitación de vivienda o de gestión de alquileres o cualquier otra cosa, ¿no? El problema es que los que tenemos el problema no tenemos la capacidad de resolverlo y los que tienen esa capacidad, pues a lo mejor como somos sitios tan pequeñitos, pues a veces es más difícil que esté como prioridad en la agenda, ¿no? Pero bueno, yo confío en que desde aquí vamos a dar muchísimas ideas, tenemos un montón de ideas pensadas para facilitar sobre todo que los privados pues tengan mejor sus casas y además se les facilite la gestión del alquiler y lo que hay que hacer aquí es innovar y hacer pues nuevas soluciones para retos que antes no teníamos pero que es que ahora estamos viendo que compartimos todos los pueblos. Alcalde, hablando de innovar y de nuevas soluciones, escuchábamos en el reportaje de Sonia cómo bueno, algunos de estos participantes en el proyecto en Campus se están centrando en algo bueno, igual tan básico como hacer el papeleo, ¿no? Para tramitar ayudas oficiales. ¿Hasta qué punto esa labor, bueno, complica las actividades en pueblos pequeños como el tuyo? ¿Y qué resultados están obteniendo estos chavales haciendo esos trámites? Pues lo que hay que entender es que toda la normativa que tiene que cumplir el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, la ley de contratos del sector público o temas así, o de los fondos europeos, lo tiene que cumplir también el Ayuntamiento del Recuenco. Claro. Lo mismo, ¿no? Y el personal, pues bueno, vemos cuál es, ¿no? Entonces se produce la paradoja de que sí que muchas veces hay muchos recursos económicos, pero daría igual que hubiese más recursos económicos en fondos europeos, por ejemplo, porque lo que no tenemos nosotros es la capacidad de absorberlo porque no tenemos ese personal técnico y esos recursos humanos para poder generar esos proyectos. Entonces, lo que al final hacen estos estudiantes, primero es tener una formación que permite asesorar mucho mejor a los ayuntamientos, incluso también tener diferentes campos académicos, ¿no? Entre los ingenieros forestales, los de derecho, los de economía. Todo esto permite pues poder alcanzar un rango de proyectos y una diversidad de proyectos que antes aquí pues no éramos capaces no solo de conseguir los fondos, sino de presentar el proyecto, ¿no? Claro. ¿Y habéis conseguido algo? ¿Está dando resultados? Pues llevamos desde el mes de junio trabajando, ¿no? Entonces, de momento lo que hemos conseguido es para 3 convocatorias que han salido este verano, pues nos hemos podido presentar, hemos podido tener proyecto para esas 3 y además yo estoy convencido de que van a salir
adelante. Entonces, esto ya para nosotros es un hito, el que salgan convocatorias públicas y estos pequeños pueblos puedan presentar unos proyectos pues de muchísimo nivel. Pablo, que te escucho por ahí detrás. Sí, a mí, aparte de las soluciones o de la ayuda técnica que estos recién graduados puedan aportar, a mí me interesa mucho también el factor humano, ¿no? Yo supongo que en es un cruce, ¿no?, de información y también de generaciones, ya no tanto qué reciben los habitantes del pueblo, el ayuntamiento, el alcalde, los técnicos, sino qué reciben ellos. O sea, yo supongo que es bueno, que de alguna manera también encuentran un entorno que ellos no imaginaban. ¿Cómo ha sido, ¿no?, sobre todo estos primeros meses? Pues yo creo que muchos no tenían expectativas por el hecho de no haber vivido nunca en un entorno así, ¿no? Y al final lo que encuentran aquí es primero pues un entorno natural con el que no suelen estar en contacto, luego una vida en comunidad a la que no están acostumbrados, en el sentido de estar más en contacto con toda la gente que vive aquí, de compartir mucho más con la gente que vive aquí, ¿no? Y luego pues al final es el descubrir también oportunidades laborales que a lo mejor ellos desconocían. Nosotros, yo lo digo siempre, no somos un territorio que tengamos que llorar porque no tengamos esperanzas, y somos inmensamente ricos. Tenemos un montón de recursos naturales que son necesarios para la vida: agua, materias primas, cultivo, energía, todo está aquí, ¿no? Es la gran paradoja, que no podamos sacar provecho de ello teniendo en cuenta pues toda la riqueza que hay aquí. Entonces, bueno, para ellos es el descubrir tanto oportunidades laborales como unas formas de vida diferentes en un entorno diferente y poder tener la oportunidad de que eso te guste, porque si no lo conoces es imposible que te vaya a gustar. Estamos hablando de proyectos de innovación para el desarrollo del campo, de las zonas rurales, a través de este programa que nos contaba Sonia del campus rural, de las dificultades con las que se encuentran. Hace unas semanas hablamos con el alcalde de El Hoyo, en Ciudad Real, que denunciaba que una de las principales dificultades era la falta de comunicaciones. Se pasaron la primera quincena de julio sin internet, sin teléfono móvil, sin teléfono fijo, con todo lo que esto implica para sus vecinos, sobre todo para las personas dependientes, nos decía él, que necesitan la cobertura por si tienen una emergencia médica. Ahora conocemos una denuncia similar. Ignacio Chapreso, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Ignacio es chef con estrella Michelin en Venta, Moncalvillo, un restaurante familiar referente de la alta cocina ubicado pues en un entorno privilegiado también, como nos decía Enrique Collada, en la Sierra de Moncalvillo, en Daroca de Rioja, en el corazón de esa comunidad. Pero tiene también el mismo problema que los vecinos de El Hoyo, ¿no?, o otras tantas localidades rurales, la falta de cobertura telefónica, ¿no, Ignacio? Bueno, creo que es un problema generalizado, no solo en El Hoyo, en Daroca o en cualquier, por desgracia, en cualquier pueblo que habita el mundo rural. Cuanto más alejado estás, menos cobertura tienes, con lo cual menos conexión. Y es paradójico que en la época de la conexión y de las nuevas tecnologías y de la comunicación, pues esto sea un problema. Ignacio, pero en tu caso ya no es solo para hablar con los amigos. Entiendo que esto afecta también a tu negocio, ¿no? ¿Cómo afecta? Bueno, yo creo que todos necesitamos desconexión, ¿no? Y a veces para mí hablar con los amigos es lo de menos. A mí me molesta porque afecta al día a día de mi negocio, al día a día de una empresa que en un pueblo pues consigue generar 26 puestos de trabajo. En un pueblo donde vivimos 52 personas, estamos hablando del 50%, y sin embargo uno de mis mayores problemas y hándicap es las conexiones diarias a través de Internet y a través de la telefonía, que me restan energías para otras cosas que es a lo que las tengo que destinar. Hay una cosa, Ignacio, que estamos hablando de las autopistas de la información, de todo lo digital, pero luego están las autopistas de asfalto, porque tu restaurante está en una zona, como dices tú, en un sitio aislado. ¿Realmente es más importante esto que, es decir, el cliente que hace el sacrificio para tener, por supuesto, el placer máximo del paladar, de desplazarse hasta Venta, Moncalvillo, luego le afecta tanto lo de la autopista digital? Mira, nosotros somos conscientes de que el que viene hasta Daroca de Rioja busca desconexión, busca evadirse del ruido del día a día, buscar la tranquilidad. Viene a un pueblo perdido en la montaña de, como te digo, 52 habitantes, 700 y pico metros de altura. Pero para nosotros poder ofrecerle un servicio de calidad necesitamos estar conectados. Y ahí está la paradoja, ¿no? Tenemos que convivir con esas nuevas tecnologías, con la comunicación, con las reservas online, con los proveedores, con los clientes, con mensajes, con mil cosas, que es el día a día de cualquier empresa,
para poder dar un servicio de calidad. Ese servicio de calidad que es el que requieren nuestros clientes. Cuando llegan hasta nuestra casa, hay clientes que vienen por placer, hay clientes que vienen por trabajo, hay clientes que vienen a reunirse y necesitan estar conectados con su empresa, con su oficina, y desgraciadamente pues no pueden hacerlo con las categorías, con la calidad que se necesita. Si tú hoy quisieras hacer el programa desde Daroca de Rioja, no podrías hacerlo porque necesitas conectarte. Si tú quieres venir a pasar aquí unos días a Daroca de Rioja a desconectar del mundo, pero necesitas estar conectado porque quieres teletrabajar, tampoco lo puedes hacer con garantías. Entonces es un problema. Queremos que los pueblos sigan vivos, queremos que la España vaciada deje de ser, tanto se habla de la España vaciada, pero es que muchas veces se vacía por este tipo de cosas. Ignacio, ¿Qué solución hay? Claro. ¿Qué solución hay? Planteaba Pablo. Ignacio. ¿Soluciones? Pues no lo sé. Yo soy cocinero y sé cómo se guisan unas patatas con chorizo y cómo se hace un cordero, pero no sé cuáles son las soluciones a este problema, que es generalizado, como te digo, porque cuando yo publiqué el otro día en mi Instagram este comentario, para hacerlo visible, curiosamente muchísima gente está en la misma situación, aquí en La Rioja y en cualquier otro lado. Cuanto más fácil deberían ser las cosas, a veces más complicadas se nos ponen. La solución, pues no lo sé, yo creo que la solución pasa por las administraciones locales, regionales, nacionales, por las empresas de telefonía que se dedican a dar estos servicios, pues que tienen que ponerse las pilas para que a nosotros, que vivimos en el mundo rural y que apostamos por el mundo rural para que los pueblos sigan teniendo vida, pues nos lleguen las cosas con la misma facilidad que le llegan a una persona que está en cualquier ciudad de España. Al alcalde le suena toda esta denuncia, ¿verdad? Pues bastante, la verdad es que sí. Nosotros aquí, que además estamos teletrabajando muchas personas, tenemos este problema, ¿no? También de Internet sí que se está atajando poco a poco, a lo mejor no a la velocidad que nos gustaría, pero desde luego y tener un Internet de calidad hoy en día es como pedir tener electricidad o agua corriente. Sí, por eso nos parecía importante invitar a Ignacio Chapresto para que nos contara cómo es la situación allí también en Daroca. Ignacio, muchísimas gracias. Un placer. Un abrazo. Entrar en la ventana y compartir estas cosas que nos pasan en los pueblos con vosotros. Pues claro que sí. Aquí estamos para la siguiente. Enrique, ¿dónde te pillamos? Porque escuchamos ahí como un bullicio de fondo. ¿Estáis preparando las fiestas o qué? No, que va, estoy ahora mismo en el recuenco en mi casa, pero vamos, que no te extrañe que se puedan oír cosas, porque sí que es verdad que está el pueblo ya llenándose. Estamos con muchas ganas de celebrar, ¿no? estas fiestas, que son además pues las primeras en las que voy a estar como alcalde y bueno, pues con muchísimas ganas de que ya estés todo rebosante y casi con los nervios a flor de piel, porque claro, el que es alcalde lo disfruta, pero también tiene su responsabilidad. Oye, claro. Prepara una habitación por si se queda a vivir alguno de estos chavales allí, ¿no? Pues la idea es que sí, de hecho probablemente, bueno, Lili seguramente se quede ya aquí y vamos a tener que negociar ahí, no sé si una habitación en mi casa, pero vamos, el contrato del piso para más tiempo, desde luego que sí. Enrique Collada, alcalde del Recuenco en Guadalajara, muchísimas gracias por estos minutos en la ventana. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por invitarme y bueno, pues al final también por visibilizar la realidad que de lo que hay aquí y de este programa tan chulo, que estoy seguro que el año que viene, pues si este año han sido 10 estudiantes, habrá que intentar ir a 20, aunque no sé dónde lo vamos a meter. Un beso, Enrique. Venga, un abrazo. Sonia, muchas gracias. A vosotros. Inside the dark, I'm gone. Where we look for where it went, it's only
Estamos tomando café hoy con Matías Vallés, con Pablo Ordaz. Empezamos el programa diciendo que este 15 de agosto es día de celebración en prácticamente todo el país, pero hoy también se cumplen 2 años de tragedia para toda una sociedad. Se cumplen 2 años del regreso de los talibanes a Afganistán. De aquellos días nos quedan las imágenes y el sonido como este de miles de personas en el aeropuerto de Kabul intentando subir a un avión para salir de ese país, o de las calles de la ciudad en las que de nuevo empezaron a verse solo hombres. 2 años después, todo ha cambiado para los que siguen allí, pero también para los que consiguieron escapar. Adela Omid, buenas tardes. Buenas tardes. Adela, ¿dónde estabas tú ese 15 de agosto de 2021? ¿Cómo recuerdas aquel día? Es el día más terrible de mi vida. Yo en este día estaba escondida en un pueblo en oeste de Afganistán, en una ciudad que yo nací, en casa de mi tío con mi madre. No imaginaba nunca que va a llegar este día. Pero a las 6 de la tarde, yo, cuando estaba escuchando las noticias de mi país, vi y escuché que ya Ashraf Ghani, la presidenta de Afganistán, se marchó del país y nos dejó. Y yo quedé en shock y empecé a llorar. Que no, gritando así, que no. Pero ya, yo imaginaba que es un sueño, pero no era un sueño, era una verdad que no se puede cambiar. A partir de ese día, tú sabías que tu futuro, digamos, estaba condenado por la llegada de los talibanes al poder y decidiste salir del país, claro. Sí, en este día, yo cuando escuché que ya mi país cayó a manos de los talibanes, toda nuestra vida, nuestros sueños, de no solo las mujeres, de todos los que antes estudiaba, trabajaba, nuestra vida multiplicaron a 0. Y perdimos todos, nuestra vida, nuestro futuro, nuestros sueños, y no nos quedó nada. Ninguna opción más. Adela, saliste del país con 22 años, has podido llegar a España porque tu hermano colaboraba con el contingente español que estuvo en Afganistán. ¿Cómo es tu vida ahora? ¿Vives en Gijón? ¿En Afganistán estudiabas periodismo? ¿Cómo han sido estos 2 años? Sí, aquí? yo era estudiante de 3er año de periodismo y trabajaba con un radio ahí. Estos 2 años para mí solo estaba viva, pero no sé cómo vivía, no sé cómo viví hasta ahora. Es que estoy muy preocupada por toda la gente que quedan ahí, las mujeres, las niñas que no pueden ir, no pueden salir, no pueden ir a los colegios ni universidades, nada, por tantas reglas que ellos ponen. Las mujeres tienen que quedar en casa, estamos 20 años detrás. Todo esto para mí es un cambio muy grande que hasta ahora hay veces que me pongo a pensar y como que estoy sonando. Es un sueño. Enhorabuena, Adela, por tu castellano y por esta imagen de multiplicar la vida por 0. Si multiplicas la vida por 0 da 0, que es lo que pasó hace 2 años en Afganistán, cuando, como decías, el presidente... No. Cuando tú necesitas una cosa, te obligan la vida que tienes que aprender. Yo, desde el día que llegué a Madrid, no entendía nada. Dije a mi mamá, no puedo aprender este idioma y no entiendo nada que dicen. Pero porque yo vi que lo necesito y aprendí. Tengo que estudiar, tengo que trabajar aquí en este mundo. Esto es mi casa, mi segunda casa. Muchas gracias de todos los españoles que nos dejó. ¿Y tú esperas que desde esta segunda casa en algún momento podrás volver a Afganistán o 2 años después lo ves más difícil? Espero, ojalá que llegue algún día que marchan los talibanes y que hay un paz en mi país.
es un sueño para mí, que desde el día que yo conozco a mí no hubo ningún paz. Todo el día alguna explosión, guerra entre militares y talibanes todo el día. Espero, ojalá que llegue algún día paz en mi país. Sí, voy a volver como una enfermera, que no llega este día que no hay paz en mi país. Voy a trabajar por todas las personas que me ayudó, todos los españoles que me aceptó como un humano en su país. Vamos a Voy incorporar a ayudar y trabajar por ellos. Perdona, Adela, vamos a incorporar a la conversación a Pilar Requena. Pilar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pilar es profesora de Relaciones Internacionales en la Complutense, directora del programa Documentos TV y autora del libro Afganistán. Has visitado Afganistán muchas veces, la última fue a finales del año pasado. Tienes, por tanto, una visión del país en muchos momentos diferentes de su historia. ¿Cómo es Afganistán hoy y qué te llama más la atención respecto a cómo era hace 2 años, Pilar? Bueno, en Afganistán hoy es como está comentando Adela, y como todos sabemos, es un país en la oscuridad. Es un país donde hay un apartheid contra las mujeres, y hay que llamarlo ya con ese nombre, donde a las mujeres se las ha echado del espacio público, aunque ellas se resisten incluso a quedarse sin educación, y de ahí las muchas escuelas clandestinas que hay, las muchas clases online que hay, porque si hay algo que destacar de las mujeres de Afganistán es que les ha tocado probablemente vivir como mujeres en el país del mundo donde peor se trata a las mujeres, y eso así ha sido en muchas etapas de su historia, por desgracia. Y en esta ocasión les ha tocado lo peor de lo peor, que son los talibanes, y además por segunda vez en la vida de muchas de esas jóvenes, y sobre todo de las mujeres más mayores. Es un país de la oscuridad y es un país que es un infierno para las mujeres. Pero es verdad que cuando uno llega allí, sobre todo en Kabul, se puede dejar, equivocar o engañar por los espejismos. Porque es verdad que Kabul es más tranquilo que antes, es verdad que los controles son menos tensos, es verdad que hay, entre comillas, más seguridad, entre otras cosas, porque los que provocaban los atentados, los que mataban a la gente, los que secuestraban, eran justamente los terroristas que ahora están en el régimen, claro, que ahora están al frente del país. Pero todo eso, en cuanto empiezas a escarbar en la superficie, empiezas a ver que esta seguridad no es real, que hay horror, que hay terror, que hay asesinatos, que hay desapariciones, que hay ejecuciones extrajudiciales, que hay detenciones sin ningún sentido y solo para callar las voces de la disensión, que hay violaciones y sobre todo que hay violaciones de los derechos humanos y ante todo de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Y entonces, pero Pilar, entre quienes han caído en este espejismo del que hablas, de dejarse engañar pese al ensañamiento con las mujeres, están los países que se dice que ahora están a punto de levantar las sanciones y de reconocer al régimen talibán y de liberar sobre todo los 7.000 millones de dólares que están allí confinados, que están retenidos. Sí, por supuesto, están esos países, pero están también muchos medios de comunicación. Hay mucha gente, hay muchos analistas también que se dejan llevar. Es verdad que muchas veces estamos frente a un dilema moral, el dilema moral de dejar completamente abandonados a los afganos y a las afganas, dejarlos abandonados a su propia suerte, o intentar, entre comillas, interactuar de alguna manera con los talibanes para conseguir hacer llegar ayuda, para conseguir incluso darles voz, e incluso tener relaciones con esa población afgana más allá de las fronteras y más allá de la cárcel que han impuesto los talibanes. Pero eso no significa negociar, eso no significa levantar las sanciones, eso no significa reconocer al régimen talibán, y eso no significa tampoco liberar el dinero que hay ahora mismo congelado. O sea, una cosa es interactuar, incluso dialogar, porque hay que dialogar hasta incluso con el enemigo para saber por dónde va, sí, y para saber si se les puede sacar alguna cosa. Hoy, por ejemplo, hay un vídeo que está circulando por las redes sociales de Mahbuba, que es una activista por los derechos de la mujer, criticada por algunos,
en la que interactúa y habla con el portavoz de los talibanes y le exige que levanten la prohibición de las mujeres para estudiar y que cambien las normas y los decretos que han impuesto, porque esa será la única manera que de alguna manera pueda aceptarles la población afgana, que nunca les aceptarán. Pero digamos que habrá alguna posibilidad de, entre comillas, convivencia, porque por desgracia, mal que nos pese, y dada la situación actual en el mundo y sobre todo la pasividad de la comunidad internacional en los últimos 2 años, por el momento tenemos talibanes para rato y además se han colocado en el poder, se sienten muy cómodos y no están dispuestos a soltarlo. Pablo. Sí, a mí lo que me ha llamado más la atención de todo es cuánto debemos es la actitud de Adela, ¿no? Cuando le habéis preguntado, ¿no? Cómo ha cambiado su vida, ¿no? Esta no era la vida que ella quería ni la vida que tenía previsto, ¿no? Y la forma, ¿no? De decir, bueno, estoy aquí, voy a tirar para adelante, voy a aprender el idioma que habla también, voy a darle la vuelta a esto, ¿no? Pero siempre nos llama mucho la atención eso, ¿no? Y nos llama mucho la atención, pero sin olvidar eso, ¿no? Es su vida, de los que han salido y de los que se han quedado aquí ha cambiado totalmente y no. Yo le preguntaría a Pilar si porque ella decía ojalá, ¿no? Ojalá algún día. ¿Tú crees que a medio plazo pueda haber alguna posibilidad, ¿no? para la vuelta de todos los o de algunos de los que salieron? ¿Qué consideramos medio plazo? ¿2 años, 3 años, 5 años, 10 años? Un plazo razonable para que esto sea una interrupción en la vida de Adela y de otros muchos y no un corte ya casi definitivo, ¿no? Por desgracia, con la actitud actual que hay por parte de la comunidad internacional y incluso la incapacidad de movilizar una resistencia armada que, por otro lado, los propios afganos no quieren. Los propios afganos de todos los colores están hasta las narices de la violencia, de las guerras. Tengamos en cuenta que llevan 40 años continuados prácticamente de guerras y violencia. Lo que quieren es un cambio de régimen, una vuelta a un régimen, a un gobierno normal, sin las equivocaciones tampoco que ha cometido la comunidad internacional, que cometió muchas en estos últimos años, por desgracia, y muchos errores que se podían haber evitado, empezando por una retirada anunciada demasiado pronto y luego un desastre de retirada y de evacuación, dejando en manos de los talibanes absolutamente todo, sin ningún resquicio para intentar limitarles de alguna manera. No, Estados Unidos, y con Estados Unidos todos los demás, se fueron, y yo diría que sin mirar atrás. Y eso es lo más terrible de todo eso. Y es lo que está pasando no solo Estados Unidos, la Unión Europea y todos los aliados también. Adela, quería preguntarte si mantienes contacto con tus compañeros de periodismo, los que se han quedado en Afganistán, y si sabes si siguen ejerciendo como periodistas. Sí, tengo contacto con ellos, pero no pueden trabajar como antes. Hay muchos que prefieren más morir que vivir así. Es que no les dejan que trabajan como un periodista. Claro, y eso forma parte... Como les mandan los talibanes, tienen que decir así, que no van a cárcel, va a pegar, todo. Esto forma parte de la oscuridad de la que hablabas tú, Pilar, ¿no? Que los periodistas han tenido que dejar de ejercer. Pero no solo los periodistas, ¿Y mi país? Absolutamente. Sí, Adela, perdona. Para todo, para las personas que quieren dar voz a la gente de Afganistán, ponen en cárcel, es fijo las cosas que dijo nuestra compañera, es así. Sí. Y mi país ahora no hay voz, no deja. Mire, recordamos ahora mismo a Maitula Huesa, por ejemplo. Maitula Huesa es una activista por la educación. Todo lo que ha hecho en su vida desde hace 14 años es pastún, además de Kandahar. Con eso lo digo todo. Lo que ha hecho desde hace 14 años es llevar la educación, y la educación también para las niñas y las mujeres, a los rincones más apartados, más alejados y más olvidados de Afganistán, y sobre todo del cinturón pastún. Ahora mismo está en la cárcel desde el mes de marzo. Nadie sabe por qué.
salvo que siempre ha sido muy crítico con el régimen talibán, pero el único delito de Maytullah ha sido la defensa de la educación por encima de todo. Yo estuve con él en el mes de noviembre. Es verdad que era muy precavido, pero también es verdad que estoy convencida de que él no pensaba que iba a acabar en la cárcel. No tenemos ni idea de lo que le está ocurriendo. Otra persona que también, otro profesor, Ismail Masal, también estuvo detenido de febrero a marzo por lo mismo, por ser crítico con los talibanes, por defender la educación. Él mismo, en un programa de Tolo News de la televisión, rompió sus certificados universitarios diciendo que no podía seguir, porque de qué le servían los certificados si no podía dar clase a las mujeres y a las niñas. Lo detuvieron durante un mes, lo liberaron, no ha vuelto a hablar en público. Hay rumores de que su salud no es buena y probablemente todo venga de los maltratos y torturas, porque la tortura está a la orden del día en Afganistán, que ha sufrido en la cárcel. Y es un caso, y otro caso, y otro caso. Y hay una enorme mayoría, se calcula que incluso puede ser un 90% de las mujeres y niñas afganas allí en el país que sufren depresión o algún tipo de enfermedad mental, e incluso está aumentando el número de suicidios, aunque no se quiere reconocer oficialmente, y mucho menos los talibanes lo van a reconocer. Desde luego, Pilar, que describís es espantosa, pero Adela, yo te quería preguntar, ¿cuál es la esperanza que os queda a los afganos? Nosotros ahora no, hasta un segundo no podemos decir nada. Es que la vida cambia en un segundo. Nuestra vida tampoco cambió así. Ya. No tenemos ninguna idea qué va a pasar. Cada día está empeorando. Pilar. Sí, quiero destacar una cosa, no solo la salud mental de los afganos y sobre todo de las afganas que están dentro. El gran problema es que sus compatriotas, los refugiados y refugiadas que están a lo largo y ancho de muchos países, como Adela, ella misma lo reconoce, está haciendo todo lo posible por iniciar una nueva vida en nuestro país, por integrarse, por aprender nuestro idioma, pero su mente y su corazón siguen allí. Claro. Siguen allí con su gente, sí. Siguen allí con su población sufriente. Y el problema es que ellos tampoco están tranquilos mentalmente para iniciar la vida que se merecen y la vida que jamás se les debía haber cortado de la manera en que se les cortó. No, es imposible quedar tranquilo con esta situación que hay. Ya. Bueno, Pilar Requena, muchísimas gracias por asomarte estos minutos a la ventana y ayudarnos con el contexto que tenemos olvidado, la verdad, la mayoría del tiempo. Gracias a vosotros. Un saludo, Pilar. Adela, un fuerte abrazo. Adela, vale, muchas gracias. Adela Omid, muchísimas gracias también por dedicarnos estos minutos y bueno, por relatarnos lo que has estado viviendo durante estos últimos 2 años. Que vaya muy bien, Adela, mucha suerte. Muchas gracias, tengas buen día. Gracias, igual. Qué complicado, Matías, ¿verdad? Esta situación de la que parece que solo nos acordamos en los aniversarios. Sí, pero es que yo te llevo 2 años de perplejidad, porque si veis las imágenes de aquel agosto del 2021, los talibanes no sabían, dicen, ¿pero qué hacemos aquí en el Palacio Presidencial? ¿Cómo hemos tomado esto? ¿Cómo se han ido todos? ¿Cómo nos han dejado? Y son 2 años con esta perplejidad y con ver que no han cumplido ninguna de las promesas que hicieron de regenerarse, de que no volverían a ser los talibanes de siempre, de que permitirían la educación de las mujeres periodistas, todo eso, por supuesto. Yo estaba en Washington cubriendo a Biden y Estados Unidos y sorprendía mucho ver lo que estaba pasando y ellos incapaces de reaccionar de ninguna manera. Y ahí, Marta, hay una pregunta terrible, ¿eh? Esto lo hizo Biden, la guerra la hizo Bush, o sea, ¿realmente Trump es el peor presidente estadounidense de los últimos 20 años? Yo no estoy tan seguro. Para la política internacional es cuestionable, ¿eh? Y sí. Siempre se ha cuestionado eso. Bueno, Matías Valles, mañana repetimos. El fútbol nunca descansa, Marta. Eso, hasta un beso. Mañana. Pablo, luego seguimos. Seguimos.
Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.